Mi nombre es Alba Mendoza. He llevado las mismas botas por 2 continentes, 8 años de servicio activo y más zonas rojas de las que puedo contar. Pero hoy, yo era solo la hija que olvidó traer el postre a la reunión familiar. La entrada se veía exactamente igual que hace 15 años. Los ladrillos desconchados, el buzón descolorido, incluso los flamencos de plástico que la tía Rosaura todavía insiste que son originales. Salí de mi coche con una bolsa de galletas compradas y de inmediato me arrepentí de no haberlas quemado yo misma para dar alguna ilusión de esfuerzo. Mi hermano Jorge me saludó desde el porche con la misma sonrisa que ha usado desde el instituto. Un poco engreído, un poco demasiado ruidoso. Detrás de él, el resto de la familia se apiñaba en el jardín trasero, ya inmersos en sus paellas y sus pequeñas presunciones. Alguien aplaudió mientras me acercaba, probablemente pensando que me estaban apoyando. No me molesté en preguntar quién. Pasaron menos de 5 minutos antes de que comenzaran las preguntas. No preguntas reales, no las que quieren respuestas, solo las familiares frases pasivas como ¿todavía con eso del ejército? Y no sé cómo vives sin una cocina de verdad. Sonreí como si no me doliera. Como si no hubiera pasado el mes pasado coordinando protocolos de evacuación en una zona de monzones. Laura, mi hermana, se inclinó con esa voz aguda que usa cuando cree que está siendo juguetona. ¿Sabes si alguna vez quisieras un trabajo con beneficios de verdad? El bufete de David está contratando. Asentí y dije que lo pensaría. Preferiría mascar vidrio en su mundo. Soy la chica que nunca sentó cabeza. La que olvidó casarse, olvidó comprar una casa, olvidó darle a mamá una razón para presumir en la iglesia. No preguntan qué hago cuando desaparezco durante meses. Simplemente asumen que estoy en algún lugar olvidable, sellando papeles en alguna polvorienta oficina gubernamental. La verdad es que les dejo pensar eso. Es más fácil que explicar niveles de autorización y manifiestos de vuelo a personas que creen que la seguridad significa cerrar la puerta del coche con llave en el supermercado. He pasado años compartimentando todo sobre mi vida para que ellos pudieran sentirse cómodos en la suya. No les guardaba rencor por no saberlo. Simplemente dejé de esperar que alguna vez preguntaran. Me serví un vaso de té helado y me quedé cerca de la valla trasera, medio invisible, viendo a mi familia reír como si nunca me hubiera ido de verdad. ¿Me querían? Claro, simplemente no me conocían. No de verdad. Y después de un tiempo, empiezas a preguntarte si alguna vez quisieron hacerlo. El jardín trasero olía a hamburguesas demasiado hechas y a demasiado perfume. Los niños corrían con zumos y los adultos se sentaban en sillas de jardín desiguales, intercambiando novedades como consejos de bolsa, tipos de hipoteca, nuevas encimeras de cocina, y que el hijo pequeño de alguien acababa de empezar a hablar francés. Yo estaba sentada cerca de la mesa de bebidas junto a un cuenco de ensaladilla rusa que definitivamente había estado fuera demasiado tiempo, sorbiendo refresco tibio y asintiendo a conversaciones de las que no era parte. Donde quiera que mirara, alguien estaba actuando. Mi primo Carlos mostraba fotos de bebés como si hubiera inventado la reproducción. Mi tía seguía enseñando su nuevo patio en el móvil. Incluso mi madre soltó una pequeña presunción sobre el marido de Laura ascendiendo en el bufete. Nadie preguntó qué había estado haciendo yo. Nunca lo hacían. Supongo que coordinar logística multiagencia no se traduce bien cuando no traes pareja. Laura se acercó pavoneándose como si estuviera en una pasarela hecha de antorchas tiki y sillas plegables. Llevaba un vestido que decía sutil, pero un tono que no lo era. Se inclinó lo suficiente para que todos la oyeran y dijo, todavía con lo militar, ¿eh? Pensé que ya habrías pasado la edad de las botas de combate. Sonreí de la misma manera que lo haces cuando alguien te derrama vino en la camisa y lo llama broma. No respondí. Ella no necesitaba una. Se rió como si hubiera ganado algo y se fue a rellenar su copa de vino. Cogí otra servilleta, más por costumbre que por hambre, cuando mi teléfono vibró 2 veces en rápida sucesión. Miré hacia abajo, luego volví a mirar. La pantalla no mostraba un mensaje ni una llamada. Mostraba una línea de código encriptado que no había visto desde mi última operación en el extranjero. Toqué para confirmar. La secuencia no cambió. Se repitió una vez, luego desapareció. Se me cortó la respiración. Eso no era un fallo.
Era una señal de prioridad de nivel 3 destinada a receptores clasificados. Me levanté lentamente como si moverme rápido pudiera hacerlo real. Me dirigí hacia el borde del jardín, acercando el teléfono a mi pecho, bloqueando la vista. Otro zumbido, más corto esta vez. Redirección de emergencia directa iniciada. Espera el protocolo de perímetro. Se me secó la boca. Solo había un avión en el país que desencadenara ese tipo de respuesta, el avión presidencial, y se dirigía hacia mi sector. El avión del presidente se había desviado, y yo era la oficial más cercana con autorización activa. Di la espalda a la fiesta y escudriñé el horizonte fingiendo estirarme. Se suponía que no debía estar de servicio. Se suponía que esto era salchichas y platos de papel. Pero ahora la situación había cambiado y la zona de control era mía. Nadie en esa fiesta tenía ni idea de que a menos de 30 metros, la aeronave más protegida del mundo estaba llegando en caliente, y yo era la única entrenada para interceptarla. Me alejé de las mesas y saqué mi teléfono de nuevo, esta vez con un propósito. Toqué una aplicación segura enterrada bajo capas de señuelo y entré mi código de autorización. En el segundo en que fue aceptado, la interfaz cambió confirmando el estado de redirección de la aeronave. Estaba en vivo y ahora estaba a cargo de una situación de la que la mayor parte del país ni siquiera se enteraría. Mi voz era tranquila mientras llamaba al comando central. Identificación confirmada. Di una rápida actualización de estado solicitando elevación de satélite y la activación de las fuerzas de seguridad locales. Respondieron al instante. Ya estamos desviando un equipo de tierra a la pista de aterrizaje municipal cercana. Autoricé medidas temporales de supresión civil y activé un bloqueo geográfico remoto en el perímetro de aterrizaje. Detrás de mí, alguien se rió demasiado fuerte. Probablemente Jorge volviendo a contar esa historia de cuando se rompió el brazo intentando impresionar a una animadora. Nadie me notó hablando en voz baja a mi micrófono. Nadie escuchó la autoridad aguda en mi tono. Ajusté mi postura a un pie ligeramente adelantado, el teléfono inclinado lo suficiente para captar el ruido de fondo sin revelar mi pantalla. Solicité una superposición de perímetro digital y obtuve confirmación de un aterrizaje previsto en menos de 18 minutos. Autoricé la cobertura de drones para la conciencia situacional y comencé a revisar las brechas topográficas alrededor de la zona de aterrizaje esperada. Cada movimiento era preciso. Cada comando desprovisto de emoción, eficiente. No había lugar para el ego, solo función y ejecución. El jardín trasero seguía zumbando con charlas y humo de barbacoa. Laura había pasado a burlarse de la ensaladilla rusa de alguien, pero yo ya no estaba allí. No de verdad. Había dejado de ser hermana, de ser hija, de ser una don nadie ignorada. Ahora era la comandante de campo. Yo era la guardiana y el hombre más poderoso del país estaba a punto de entrar en mi espacio aéreo. El tono de alerta sonó de nuevo, más suave esta vez, solo una confirmación de bloqueo del espacio aéreo. Di la orden de activar los protocolos de supresión local y fijé mis ojos en la línea de la valla. Desde una perspectiva táctica, este jardín era una pesadilla. Sin barreras, sin control de la línea de visión, demasiados civiles que pensaban que las sillas plegables eran posiciones defensivas. Pero tenía que trabajar con lo que tenía. Abrí la superposición de comunicaciones de emergencia y comencé a hacer ping a las unidades de policía cercanas con acceso de nivel 2. Un convoy llegaría pronto. No con sirenas a todo volumen, sino rápido, sutil y serio. Estaba coordinando la seguridad nacional en un jardín donde alguien acababa de iniciar una conga. Laura tenía su teléfono fuera, en modo selfie, grabando un momento de reunión familiar para sus redes sociales. Me acerqué y le dije en voz baja que lo apagara. Ella se rió, asumió que estaba siendo dramática y siguió grabando. No tenía tiempo para discutir. Pulsé el botón de mi banda de comunicaciones y activé el perímetro de escaneo exterior. Desde ahora y hasta nuevo aviso, este trozo de urbanización estaba bajo vigilancia digital. Nadie notó el sutil zumbido de los drones en el cielo. Nadie vio la transmisión encriptada que estaba viendo desde mi teléfono. Los niños gritaban por un juego de la pilla. Un vecino subió la música al otro lado de la valla. Escudriñé la línea de árboles y registré cada movimiento. Buscaba sombras, cambios, ese tipo de quietud que significa que el peligro se esconde.
Intenté mantener la calma, no solo por ellos, sino por mí. Mi familia estaba haciendo bromas mientras yo calculaba vectores de amenaza. Quería gritar, ordenar silencio como lo haría en la base. Pero aquí, tenía que permanecer invisible y en control. Porque si esto salía mal, ninguno de ellos lo vería venir, y yo sería quien limpiaría las consecuencias. Una alerta de seguridad apareció en mi pantalla a mitad del escaneo. Anomalía en el flujo de datos detectada. Alguien dentro del perímetro había activado una señal saliente desde un dispositivo marcado. Me quedé helada durante medio segundo, luego me concentré y comencé a rastrear la fuente. El código no solo era inusual, era familiar. Reflejaba la firma de transmisión que había visto en imágenes de drones del mercado negro hace años, imágenes que nunca debieron existir. Ejecuté el protocolo de triangulación, mis ojos se movían entre la superposición encriptada y el mapa en vivo de nuestra ubicación. Origen de la señal, 12 metros al noroeste, patio trasero. Se me cayó el alma a los pies. Me giré y allí estaba Laura, todavía con su teléfono, testeando furiosamente. Redirigí el flujo de captura y vi el archivo. Una imagen borrosa de la zona de comando móvil, yo, el nodo del perímetro y mi unidad de comunicaciones iluminada como un árbol de Navidad. Lo había enviado y peor aún, se lo había enviado a un tipo cuyo perfil lo listaba como periodista de defensa. La aparté con calma pero con firmeza y le quité el teléfono. Ella puso los ojos en blanco, dijo que era solo una foto. Revisé al destinatario. IP de alias redirigida. La cuenta era falsa. Alguien había usado encanto y halagos para incitarla a compartir imágenes restringidas en tiempo real. No grité. No tenía ese lujo. En cambio, activé el bloqueo de nivel rojo en mi aplicación y envié una orden de supresión masiva de datos. Ella seguía preguntando qué estaba pasando. No respondí. Ya estaba 2 pasos por delante neutralizando una amenaza que ella había ayudado a desatar sin siquiera saberlo. No estaba enfadada. Estaba siendo quirúrgica. No había tiempo para sentimientos heridos. Porque si no sellaba esta brecha en los próximos 5 minutos, ella no solo se habría avergonzado a sí misma. Habría entregado una operación en vivo a un actor hostil, y ese error sería mío de responder. En el segundo en que el flujo de datos fue sellado, capté un parpadeo en la alimentación de movimiento. Una figura moviéndose demasiado rápido para un caminante casual. Dirigiéndose hacia la puerta lateral. Dirección incorrecta. Momento incorrecto. Sin invitación. Hice zoom. Hombre, sudadera con capucha, gafas de sol, teléfono fuera, pero sostenido bajo. Cámara apuntando hacia adelante. Hice ping a la unidad más cercana a mi ubicación y envié coordenadas con una etiqueta de prioridad 1. Respondieron en menos de 5 segundos. Un vehículo sin distintivo se detuvo en el callejón sin luces. 2 operativos se movieron en formación cerrada. Monitoreé sus cámaras corporales mientras se acercaban desde ángulos opuestos. El hombre vio a uno de ellos e intentó huir. No dio más de 4 pasos antes de caer al suelo. Taser desplegado. Silencioso. Limpio. Contenido. Le quitaron el teléfono primero. Estaba ejecutando una aplicación enmascarada, ciclando a través de praxis de transmisión. Sin almacenamiento local, solo transmisión en vivo, lo que significaba que lo que sea que hubiera capturado ya había sido enviado. Emití un atasco de señal en un radio de 400 metros y ordené la extracción completa del dispositivo. El equipo confirmó un segundo micrograbador pegado debajo de su chaqueta. Ese todavía estaba caliente, lo que significaba que el bloqueo había funcionado apenas. Me aparté de la transmisión en vivo y escudriñé el jardín. Mi familia todavía estaba allí con los platos llenos, las bebidas servidas, discutiendo sobre las proporciones del guacamole. Regresé al patio como si no acabara de dirigir una operación de intercepción desde 6 metros de distancia. Mi voz era firme, tranquila, como si no hubiera estado a segundos de perderlo todo. Un error de alguien a quien amaba casi había roto el perímetro. Uno más de un extraño casi lo hizo irrecuperable, pero no lo hizo. Porque no parpadeé. No me detuve. No esperé permiso. Hice lo que me entrenaron para hacer.
Protegí el objetivo. Y nadie aquí sabía lo cerca que estuvieron de ser parte de un desastre clasificado. El cielo estaba bañado en oro de última hora de la tarde cuando el suave zumbido se hizo más fuerte. Todos en el jardín levantaron la vista. El avión no pertenecía a un lugar como este. No sobrevolando casas suburbanas. No este tranquilo tramo de tierra donde lo más ruidoso solía ser una cortadora de césped o el equipo de música de un adolescente, pero allí estaba. El avión presidencial. Me quedé cerca del borde de la propiedad, entre la barrera improvisada y el camino seguro que acabábamos de establecer. Mis comunicaciones estaban tranquilas ahora. Los traspasos estaban completos. Las amenazas neutralizadas. Todos los protocolos seguidos. El peso del mando todavía estaba en mi pecho, pero había cambiado. No más adrenalina, solo concentración. El avión aterrizó con el tipo de precisión suave que solo se consigue con una confianza absoluta en las personas que lo guían. Mantuve la vista al frente. Las escaleras descendieron, la puerta se abrió, y entonces apareció. El presidente de España salió lentamente con el rostro tranquilo, sereno, familiar de todas las pantallas del país. Hizo una pausa, escudriñó la zona de aterrizaje, luego bajó las escaleras con decisión. No parecía confundido. No estaba sorprendido porque alguien ya le había informado. Alguien le dijo quién hizo la llamada, quién coordinó el bloqueo y quién dirigió la operación de campo. Caminó directamente hacia mí. Me puse en posición de firme no porque fuera necesario, sino porque era lo correcto. Mis botas no se movieron. Mi espalda no se dobló. Cuando llegó a mí, extendió su mano. La tomé. No dijo mucho. No necesitaba hacerlo. Solo 2 palabras, bien hecho. Eso fue suficiente. Detrás de mí. Escuché el silencio caer sobre el jardín. Los platos chocaron. Las conversaciones se detuvieron a mitad de frase. Lo vieron todos. Mi madre, mi hermano, mis tías, primos y Laura, de pie, rígida cerca del patio con el teléfono bajado por una vez. Nadie habló. Pero lo sentí. Ese cambio, la forma en que la gente te mira cuando la lente finalmente se afila. Ya no era solo Alba, la soltera, la rara, la que nunca se quedaba el tiempo suficiente para cumpleaños o baby showers. Ahora era algo más. Algo para lo que no tenían una palabra, pero que ya no podían negar. El presidente se giró y caminó hacia el convoy, y yo me quedé inmóvil. El momento se extendió, no ruidoso, no ostentoso, sino pesado con todo lo que nunca se había dicho. No miré hacia atrás. No tenía que hacerlo. Sabía que el silencio detrás de mí ya no estaba vacío. Estaba lleno de reconocimiento y eso finalmente era suficiente. Recogí mis cosas lentamente. Mis movimientos se sentían más silenciosos que el mundo a mi alrededor. El zumbido de lo que acababa de suceder todavía flotaba en el aire, pero yo no lo llevaba conmigo. Doblé mi chaqueta, guardé mi teléfono en el bolsillo trasero y eché un último vistazo al jardín. Se veía igual, pero ya no se sentía igual. Laura me alcanzó primero. No dijo mucho. No tenía que hacerlo. Su voz era baja. La habitual agudeza había desaparecido. Me miró a los ojos y dijo que no lo entendía todo, pero que entendía lo suficiente como para pedir disculpas. Lo mantuvo allí como si no estuviera segura de si lo aceptaría. Asentí una vez. Eso fue suficiente. Mi madre vino después, sus pasos lentos como si no estuviera segura de si debía interrumpir. Tocó mi brazo brevemente, luego susurró algo sobre lo orgulloso que habría estado mi padre. No hablé. Simplemente la dejé estar allí conmigo por un momento. Habíamos dicho tantas cosas a lo largo de los años, pero las cosas más importantes siempre habían vivido en el silencio. Jorge fue el último. No se acercó con un discurso. Simplemente se ofreció a acompañarme a mi coche. No hablamos de lo que pasó. Hizo una broma sobre que mi vieja furgoneta seguía traqueteando como cuando me fui para la mili. Era su manera de abrir espacio sin pretender que sabía cómo. Eso significó más que cualquier disculpa. Subí al asiento del conductor con las manos apoyadas en el volante. El sol empezaba a ponerse y el jardín detrás de mí estaba en silencio.
Volverían a sus vidas. Terminarían la comida, guardarían las sillas y barrerían el porche. Pero yo sabía que algo había cambiado. No solo a mi alrededor, dentro de ellos. No necesitaban decir que estaban equivocados. No necesitaba una ovación o un brindis en mi honor. Todo lo que siempre quise fue que me vieran de verdad. No el trabajo, no el uniforme, no la falta de un anillo o los cumpleaños perdidos. A mí. Y hoy, finalmente, lo hicieron. Encendí el motor, bajé la ventanilla y eché un último vistazo a la casa. Nadie saludó, pero me miraron. Y esta vez, me vieron de verdad. Me marché sin música, sin fanfarria, dejando que el silencio se extendiera como un camino que había estado esperando años para alcanzar. No estaba enfadada. No estaba amargada. Simplemente estaba libre. Porque a veces la victoria más ruidosa no está en lo que dices o lo que gritan. Está en lo que finalmente entienden cuando ya no los necesitas.